Muy buenos días. Vamos a continuar con el tema dominico-haitiano. En este día, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de seguir informándolo a ustedes sobre la situación de las relaciones dominico-haitianas y fundamentalmente del problema de colapso de la nación haitiana. Nosotros, en los últimos comentarios que hemos venido haciendo, una serie de intervenciones relativas a este tema, hemos venido desglosando algunos elementos que son importantes conocer para poder entender la situación de el hermano pueblo haitiano. Entonces, es importante que comencemos a observar una serie de situaciones que se están dando últimamente y tienen que ver fundamentalmente con la política interna de esa nación, como también de la política interna tanto de los Estados Unidos como de la República Dominicana. En los últimos tiempos, el 6 de junio, ahora recientemente, la administración del presidente Donald Trump lanzó un decreto administrativo que restringe la entrada de nacionales haitianos a los Estados Unidos de Norteamérica. También en ese mismo tenor entra Afganistán, entran algunos naciones africanas. En otro contexto diferente a este entra Cuba, Venezuela. Ya esto más político que otra cosa, porque ni Venezuela ni Cuba son un peligro para nada. No se ha demostrado nunca de que tienen el interés de atentar contra el pueblo norteamericano. Eso es un asunto más político que otra cosa. Y en este caso es con relación al hermano pueblo haitiano, nación haitiana, tiene que ver fundamentalmente con el problema migratorio y el colapso de esa nación, si se puede decir. Entonces, eso es un elemento muy evidente de que toda nación tiene derecho a proteger su soberanía y a defender su política interna. De ahí que de la misma manera en que los Estados Unidos lo hace, también lo puede hacer la República Dominicana. Colateralmente a esta situación, el Papa Pío XII, el reciente Papa, juramentado como el jefe de la Iglesia Católica Cristiana Apostólica, manifestó de que todo ser humano tiene derecho a emigrar donde lo crea conveniente, porque dentro de un contexto religioso Dios creó el mundo para todos los seres humanos, y eso es así. Yo también estoy de acuerdo. Yo siempre he dicho de que todos los seres humanos son migrantes, incluyendo la nación norteamericana. Está hecha fundamentalmente por emigrantes de otras naciones, de diferentes naciones, incluyendo el presidente Trump, que su descendencia no es propia de los Estados Unidos. Pero quienes crearon la barrera, quienes crearon toda esa frontera, toda esta parte de América, quienes se dividieron los territorios, fueron los europeos, fundamentalmente. Lo que pusieron barrera, lo que hicieron la frontera la frontera haitiana, la frontera dominicana de la isla, no fuimos nosotros. En 1795, en Basilea, quienes discuten lo referente a los acuerdos de ese tratado fueron los franceses y los españoles. Los dominicanos, ni haitianos, ni la naciente nación dominicana
estaban participando. Lo mismo que participó, que fue los acuerdos en Francia, terminada la guerra civil cubana, donde los mambises tampoco participaron en esa discusión. Y quienes discutieron los asuntos de los acuerdos de París, en el caso cubano, fueron los mismos norteamericanos, para que ustedes tengan una idea de la situación. Entonces, no fuimos nosotros, ni nadie, ni los haitianos, ni los descendientes haitianos le dijeron que querían venir a América a ser esclavizados. Y esa parte histórica hay que interpretarla. Entonces, en ese sentido, esa es la realidad, parte de la realidad del pueblo haitiano y parte de la preocupación mundial. Ahora, hay una preocupación. Yo dije aquí de que uno de los planteamientos que debe de ser tomado en cuenta por ser fundamental en los elementos que constituyen un Estado es el de crear las condiciones para que en Haití se pueda tener el monopolio de la violencia. Y para lograr tener supremacía en el monopolio de la aplicación de las tareas, de la aplicación de las medidas contra de la violencia, se necesita crear las condiciones para eso. Como Haití no tiene un ejército, no tiene una policía fuerte, ha recurrido varias veces a la contratación de mercenarios. Recuérdense de los mercenarios colombianos que fueron inducidos por un sector político haitiano que le dieron muerte o participaron en el asesinato del presidente Mons, que también eso está en discusión de si realmente fueron los mercenarios colombianos los que participaron en eso, o si fueron emboscados o llevados a tener que tomar alguna acción donde ellos no tenían el control de la misma. Eso está en discusión. Nosotros no tenemos informaciones claras sobre eso, y si lo existe, me gustaría conocerlo. Entonces han contratado en este momento, ya eso es público, un mercenario norteamericano. Y eso coordinada y dirigida, y la empresa contratada, se podría decir mucho mejor, que es Blackwater, cuyo fundador es el Spring. Esa empresa mercenaria ha participado en Afganistán, en Irak, y es conocida a nivel mundial e histórico por que se le atribuye una matanza de civiles a gran escala en Irak. Y otros, parece ser que también otros países de América lo han contratado para combatir la guerrilla. Se habla, yo no tengo ese dato bien claro, pero se está hablando ya de que esos mercenarios le han dado de baja a unos 200 pandilleros haitianos. O sea que ya está en ejecución el plan. Para poder desarrollar Haití no hay otra manera que no sea controlar la violencia. Yo creo que la mejor forma es llegar a un acuerdo político, institucional, un acuerdo serio con las bandas o no, o si son frentes guerrilleros o no, porque a mí me confunde algunas veces de la parte que dirige Cherisier, o esas 200 frentes urbanos, bandas urbanas que controla Haití, gran parte de Haití. Entonces,
en principio una negociación, esto es lo que hay, para poder impulsar a ese país. De eso, en principio, de lo contrario, se van a ver precisados a tener que aplicar la violencia armada para poder controlarla, como ha pasado en todos los procesos, que se dan de esta naturaleza. Y agarrarla, se enfrenta, se le dan de baja, preso en una cárcel. ¿Qué es lo que ha pasado en El Salvador? Y en lo mismo Estados Unidos. Y en la República Dominicana, cuando ha habido que controlar ciertas áreas, entran con todo, hacen preso o le dan de baja y comienzan a eliminar y a pacificar la zona. Son instrumentos que tiene el Estado para eso. Pero cuando los estados son infuncionales, se hace un poco difícil, que es lo que ha sucedido en Haití, que han tenido que recurrir a la contratación de mercenarios para poder imponer la paz en Haití. Porque si se quiere hablar de seguridad, si se quiere hablar de seguridad jurídica, de seguridad ciudadana, de seguridad social en Haití, de impulsar poco a poco ese país hacia el desarrollo, eso es fundamental, llegar a la paz, que fue lo mismo que pasó en Colombia, es lo mismo que pasó en Guatemala, es lo mismo que ha pasado en El Salvador, porque todo eso países de Centroamérica han pasado por un proceso de guerra interna, porque en El Salvador, para la historia, para los que la desconocen, saben que pasaron más de 30 años, primero con el Frente Farabundo Martí, tirando en la calle, y con una guerra civil violentísima en Haití, y nada más hay que entrar a los años 80 para que ustedes puedan entender. Y yo viví esa fase porque fui creciendo sobre un proceso de guerra fría. Entonces, en ese sentido, la República Dominicana, ¿en qué fase entra? La República Dominicana no tiene más opción que no sea aplicar sus normativas internas. En la República Dominicana y el liderazgo político dominicano, y lo saben ellos, lo sabe Danilo Medina, lo sabe Leonel Fernández, lo sabe Hipólito, lo sabe Miguel Vargas, lo saben los conocedores de política internacional, saben que ese problema no se lo va a tirar ningún país. Salvo lo siguiente, porque para eso hay que tratar de tener alguna información. El Congreso francés evacuó la aprobación de un documento en donde Francia reconoce el haber contribuido, se podría decir, a que Haití históricamente no pueda ser desarrollado, al estarle cobrando una deuda producto de la revolución haitiana y de la pérdida que tuvieron los blancos franceses en esa revolución, cuando perdieron todo su ingenio, todas sus empresas y gran parte de su capital. Bien, en 1825 entonces un acuerdo, que fue un acuerdo de gobierno, que como se quiere decir por ahí, no, eso no, se le pagó a los empresarios franceses, eso es así, pero quien dirigió esa negociación fue la diplomacia francesa, eso no fue a lo loco, porque si no iba a seguir el problema de la posibilidad de una invasión hacia la isla de parte de Francia para cobrarse su dinero. Lo que pasó en 1916 con la República Dominicana y la invasión norteamericana, que lo que vino a invadir, porque vino a cobrarse un dinero de empréstito que debía el país. Entonces, hay que ver la cosa dentro de un contexto de análisis. Entonces, si Francia reconoce eso, habría que ver en qué condiciones estarían, después de aprobarse eso en el Congreso, de que el gobierno francés pague aproximadamente, se habla de un dinero fuerte, no sé si son de 15,000 millones de 15,000 millones a 25,000 millones de dólares. Se habla acerca de la deuda externa dominicana, es un dineral, pero si pagan un 25%, con ese se hacen muchas secuelas, mucho camino
se asfaltan muchas calles en Haití y ver cómo, en qué medida, tanto inversionistas dominicanos, y lo dije en un tema anterior, inversionistas haitianos, inversionistas norteamericanos, europeos, invierten en Haití, invierten para el desarrollo haitiano, para el desarrollo de la infraestructura, del turismo, de la misma parte agrícola, de empresas de servicio, de mejorar la calidad de vida de esa empobrecida nación. Pero para eso se necesita una alianza bien seria. Pero mientras eso va y viene, la República Dominicana lo que tiene que hacer es, y vuelvo, insisto, es de aplicar su normativa para concluir este tema. Porque hay otros temas que son muy interesantes, que ya yo lo voy a comenzar a tratarlo aquí. Es importante la propuesta que han hecho varios expertos. Por ejemplo, los Castillo, Pelegrín, el hermano, están planteando de que se debe de volver a un proceso de regularización temporal. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero también lo ha planteado Omar Fernández. Y esa es la posición de Leonel Fernández. Esa es la posición de la parte sensata del tema. Y yo también creo que es la misma posición de Hipólito Mejía, porque no podemos negar de que la mano de obra haitiana es muy importante para el crecimiento norteamericano, o sea, dominicano. Igual también que la mano de obra mexicana, hispana, es muy fundamental para el desarrollo económico de los mismos Estados Unidos en Norteamérica. Eso ellos no lo pueden negar, nadie, eso está escrito ahí. Entonces, yo estoy de acuerdo con esa parte, con la regularización temporal. Ahora, lo que viene es cómo hacerlo. Cómo hacerlo. Y hay un tema además que para mí también es de mucho valor e importancia. El presidente ha hablado de que él está comprometido con la ética. Y yo soy de lo que le voy a responder un día de esto al presidente para decirle que la ética no es un discurso. La ética no es un asunto semántico. Curso decirlo, yo estoy comprometido con la ética. Hay muchos temas que yo le puedo demostrar que no es ético. Por ejemplo, la corrupción en el tema migratorio, eso debe ser frenado. Y a nosotros no nos importa lo que esté sucediendo en Haití, es cómo podemos frenarlo aquí. La corrupción en las Fuerzas Armadas, la corrupción en el tema migratorio haitiano de funcionarios dominicanos, que se ha demostrado que lo han agarrado inclusive con nacional haitiano en los vehículos. La corrupción en el área de la salud. El sistema creado, en este caso, que está haciendo millones y millones. Para mí lo poco importante, no tiene mucha importancia que hayan nacionales haitianos estudiando aquí. En cuanto a este nacional dominicano no hay estudiando en Estados Unidos, en Venezuela, en México, donde quiera. Eso no. Lo que sí tiene interés y tiene importancia para el tema de cómo se puede controlar eso. Y el tema fundamental, además de la propuesta que están haciendo, es el tema de la corrupción sistemática en el tema migratorio haitiano. Y como se está hablando de ética, como se está hablando ya de expertos que conocen el tema, entonces se hace necesario que pongan en práctica la parte de la ética y comiencen a eliminar la corrupción rampante que existe fundamentalmente en los actores responsables de hacer que se cumplan las normativas dominicanas en el tema migratorio, fundamentalmente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el aspecto migratorio.
hacer hincapié y que se apliquen las sanciones, acciones ejemplares que puedan entonces poner en jaque a cualquiera que intente promover y evadir el cumplimiento de la ley en la parte migratoria en la República Dominicana. Pasen un buen día.